Hoy vamos a estudiar la vanguardia del siglo XX. En esta época surgió la generación del 27. Vamos a conocerla. Un saludo enorme. En esta oportunidad traigo un video que trata de todo lo relacionado al vanguardismo literario. Esta vez hablaré de conceptos básicos respecto al vanguardismo en general, como la historia, el concepto, las características, los movimientos y los representantes más importantes. Sin más preámbulo, espero que disfruten el video. Es importante saber que al vanguardismo literario también se lo conoce como literatura del siglo XX, por el mismo hecho de que este movimiento se desarrolla en los inicios de esa época. En ese sentido, los acontecimientos más importantes que se suscitan son la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Como era de esperarse, habrá crisis, pobreza, desigualdad y muertes masivas, relacionados casi directamente con el sistema económico del capitalismo. Entonces, esta serie de autores y artistas serán testigos de dichos horrores. Esto, sumado a la aparente victoria de la Revolución Soviética, hará nacer al vanguardismo, como un movimiento que critica el capitalismo, que busca la transformación de la realidad, que rechaza todo lo antiguo, que intenta crear modelos novedosos y variados, y que fundamenta su marco ideológico en una visión profunda, filosófica e histórica. Para un entendimiento más didáctico, separaré las características que se dieron en la poesía, la narrativa y el teatro. Pues bien, en la poesía se desarrollará el versolibrismo, es decir, ya no existirán esas métricas estructurales como la rima por ejemplo, y el escrito se hará a plena libertad. Y los caligramas, que consistían en dar una forma específica, además de estética, a un determinado poema, como se puede apreciar en la imagen. En la narrativa se presenta el monólogo interior, a través del cual el autor ingresa en la conciencia de un personaje. Esto está ligado a la multiplicidad de personajes, en la que el autor no solo ingresará en la mente de un participante de la historia, sino que permitirá que cada personaje, tanto principal como secundario, actúe en libertad y cuente los sucesos de la novela. En tercer lugar, se presentará la ruptura del tiempo lineal, ya que algunas historias se mostrarán de forma paralela, en retrospectiva, o se regresará al pasado. Por último, en el teatro se aprecia una innovación notable. Se trata del teatro del absurdo, que como su nombre sugiere, se tratará de una obra casi incoherente. Los dramas carecerán de significado, no habrá una secuencia aparente y los diálogos serán repetitivos. Los movimientos artísticos, o también conocidos como ismos, son principalmente 6. El expresionismo, que en términos simples deforma la realidad para expresar de manera más íntima la naturaleza humana. El cubismo, que asocia elementos imposibles de concretar. Se trata de un movimiento plástico que transforma muchos conceptos gráficos. El futurismo, por otro lado, plantea una adoración, por decirlo de alguna forma, a las máquinas o elementos futuristas. En cuarto lugar se encuentra el dadaísmo, que asocia palabras y sonidos, haciendo difícil la tarea de encontrar algún tipo de lógica. El surrealismo, que básicamente traslada a la realidad imágenes oníricas, es decir, imágenes irracionales o que parten de los sueños. Por último, se encuentra el existencialismo, que fue una corriente filosófica según la cual lo principal de la realidad es la existencia humana. Entre los representantes más importantes se encuentra Albert Camus, autor de La Peste, William Faulkner, quien fue un poeta y narrador estadounidense ganador de un premio Nobel, Hermann Hesse, conocido por la obra El lobo estepario, James Joyce, cuya obra representativa es Ulises, Virginia Woolf, quien es una de las mujeres más importantes de este movimiento, Franz Kafka, quien sin duda se consolida como uno de los autores más universales de la historia, Jean-Paul Sartre, quien fue un existencialista francés conocido por la obra La náusea, y Ernest Hemingway, quien se apuntala como uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Entre las dos guerras mundiales surgieron en Europa unos movimientos estéticos que supusieron una ruptura tremenda con el arte anterior. Estos movimientos son conocidos como las vanguardias. Una de ellas es el futurismo, que buscaba romper con los temas del pasado y exaltaba la mecánica y la técnica. Otra es el surrealismo, que quería ir más allá de la realidad y de la conciencia para adentrarse en lo inconsciente e irracional del ser humano. O el creacionismo,
cuyos poetas se alejaban de la realidad y se expresaban mediante un lenguaje abstracto. Aunque hubo muchas más, como el ultraísmo, el cubismo o el dadaísmo. Pero si algo marcó el principio del siglo XX fue la generación del 27. Este grupo se denomina así porque en 1927 se reunieron en el Ateneo de Sevilla para celebrar el tercer centenario de la muerte de Góngora. A esta generación pertenecen Pedro Salinas, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Miguel Hernández. Aunque en este vídeo nos centraremos en estos autores, la generación del 27 no fue solamente cosa de hombres, pues también a ella pertenecieron mujeres como Maruja Mayo, Margarita Manso, Concha Méndez o Josefina de la Torre, conocidas como las sin sombrero. Los poetas de la generación del 27 recibieron en su primera época la influencia vanguardista, sobre todo del surrealismo, y estas características se vieron reflejadas en un lenguaje elaborado que buscaba la belleza mediante recursos como la metáfora, o una poesía pura, deshumanizada, es decir, intelectual, alejada de todo sentimentalismo. Al lado de la influencia vanguardista, siguió también presente la tradición de la lírica española, tanto popular como culta, y los poetas continuaron utilizando junto al verso libre, propio de los vanguardismos, el romance y el soneto. En esta imagen podéis ver las tres etapas en las que se divide la creación de esta generación. Respecto a los autores, empezaremos hablando de Pedro Salinas, considerado el poeta del amor, quien escribió obras como La voz a ti de vida, Razón de amor o Largo lamento. En lo que corresponde a Jorge Guillén, se le caracteriza por tener una expresión de entusiasmo por la vida y por la armonía de lo creado. Sus poemas se recogieron en Aire Nuestro, donde introduce cántico, clamor y homenaje. La poesía de Gerardo Diego se divide en influencia vanguardista, en las obras Imagen y Manuel de Espuma, o tradicional, por ejemplo, en Romancero de la novia o Versos humanos. Dámaso Alonso, pese a que su poesía no fue muy abundante, ejerció una gran influencia en la poesía del siglo XX, especialmente con Hijos de la ira, una obra que da cabida al sentimiento y a la angustia del ser humano. La creación poética de Rafael Alberti es muy variada, desde la poesía popular de Marinero en tierra hasta versos surrealistas en Sobre los ángeles. Además, escribió obras de compromiso social como Poeta en la calle. En cuanto a Luis Cernuda, toda su poesía quedó reunida bajo el título La realidad y el deseo. Todos sus versos responden a un sentimiento amoroso de soledad, frustración y tristeza, y también de inconformismo en una época llena de prejuicios sociales. Siguiendo con Vicente Alexandre, su primera poesía estuvo influida por el surrealismo, por ejemplo en la obra La destrucción o el amor. Posteriormente, escribió versos más sencillos y más optimistas, y por último, sus poemas fueron reflexivos y conceptuales. En lo referente a Miguel Hernández, entre sus obras destaca un libro de sonetos amorosos, El rayo que no cesa, lleno de imágenes. También escribió Viento del pueblo, de compromiso social, El hombre acecha, eco trágico de la guerra civil y cancionero y romancero de ausencias, de gran fuerza poética por las consecuencias de la guerra y la separación de su familia. Y para acabar este vídeo, lo haremos con uno de los escritores más representativos del siglo XX, García Lorca. Sus primeras publicaciones poéticas tuvieron influencia modernista. También se dejó influir por la cultura andaluza y la métrica y el estilo de sus canciones tradicionales, por ejemplo en Poema del Cante Jondo o en Romancero gitano. Y en la obra Poeta en Nueva York se ve la influencia de la poesía surrealista. En esta obra, el autor refleja la profunda desolación que le produjo la vida neoyorquina. Pero Lorca también escribió teatro, y la mejor muestra son las tres tragedias rurales que tienen una gran fuerza dramática: la tragedia amorosa Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. En el próximo vídeo veremos la literatura de posguerra, que va desde 1939 a 1975. Recordad que este de la generación del 27 podéis verlo las veces que hagan falta y que en clase resolveremos dudas.
Características. Esta generación se vio atravesada y afectada por varios acontecimientos históricos: la dictadura de Primo de Rivera, la depresión de 1929, caída de la bolsa, la proclamación de la Segunda República Española, la Guerra Civil Española de 1936, cuya finalización se firmó para el 1 de febrero de 1936 por Francisco Franco. Este contexto acentuó la visión humanizada de la poesía y las dos guerras mundiales. En la generación del 27 destacaron Pedro Salinas, Vicente Alexandre, Dámaso Alonso, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Emilio Prados, Miguel Alto Aguirre y Gerardo Diego. Figuras retóricas. La métrica que utilizaban era la clásica: sonetos, villancicos o romances, pero también incluyeron el verso libre, verso blanco y versículos. Los temas que abordaban eran acerca de la ciudad, la naturaleza, el amor y la preocupación religiosa. La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. ¡Huye, luna, luna, luna! Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados. ¡Huye, luna, luna, luna! Que ya siento sus caballos. Niño, déjame. No pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Cómo canta la zumaya, ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna, con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando.